Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Lo halló? Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban o vivían Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la primera parte de la lectura. Jesús se junta y se presenta, ¿cierto?, a los discípulos. Sabemos que primero se presentó a María Magdalena, cuando ésta fue con las mujeres al sepulcro, y mandó a María Magdalena que fuera a anunciar que él estaba vivo, y que fueran y que se juntaran y que lo esperaran, ¿cierto? Todos sabemos esa historia. Y una vez que ya esta mujer hizo esto, no le creyeron. Luego se le presentó Jesús a los discípulos camino a Emaús, dos discípulos que iban retrocediendo porque Jesús ya había muerto. Y luego ellos creyeron porque se le abrieron los ojos y le vieron, y volvieron también donde los discípulos y le contaron que Jesús había resucitado. Tampoco le creyeron. Pero luego ya Jesús se presentó a los 11, ¿cierto? Y faltaba uno que era Tomás, pero se presentó. Y luego a la otra semana se presentó cuando estaba Tomás, y ahí creyó Tomás, ¿cierto? Y luego ya Jesús establecía una relación con ellos de compartirles ciertas cosas, de decirles ciertas cosas. Y una de las cosas que le dice, lo último que le dice, que tienen que esperar la promesa. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Porque Jesús todavía no había sido glorificado. Acuérdense que Juan 7, 37 y 39 dice: el que tiene sed venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cierto? Había que creer, como dice la Escritura, para que corrieran esos ríos de agua viva. Y dice que esto dijo del Espíritu Santo que había de venir, porque él aún no había sido glorificado. Es decir, que el Espíritu de Dios todavía no podía venir porque Jesús no había muerto. Pero aquí él le está diciendo: mira, yo me voy a ir y ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y van a recibir poder para que testifiquen de mí. Amén. ¿Cuántos quieren recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Y eso para qué? ¿Para qué dice Jesús? Aquí en esta parte dice, escuche bien, dice que es para dar testimonio. Para dar testimonio de Jesús. Pero yo quiero llevarles a Juan. Vamos a Juan, por favor, porque hay otras cosas que dice acerca del Espíritu Santo, que para qué es. Porque a alguno pudiera no interesarle dar testimonio de Jesús, pero vamos a Juan, que es bien interesante lo que dice acerca del Espíritu Santo. Juan 14, 15. Juan 14, 15. Mire lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, es decir, su palabra, y yo rogaré al Padre, y Él os dará
otro consolador. Esa palabra otro consolador quiere decir otro igual a mí, otro que los va a guiar, otro que los va a dirigir, otro que es semejante a mí. El consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. O sea, si yo leo Hechos 1:8, yo puedo pensar que solamente el Espíritu de Dios es para yo tener poder para hablar de Jesús y para dar testimonio de Jesús. Eso ya es importante. Pero aquí hay otras características que dice que para que eso ocurra, yo tengo que guardar la palabra. Tengo que guardar la palabra. Tengo que amar la palabra y Él va a estar conmigo para siempre. Es decir, que el Espíritu Santo será una compañía constante, permanente. Pero dice también que es el Espíritu de verdad. ¿Se acuerda que hay una palabra que dijo Jesús? Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, claro, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús es la verdad, pero para entender la verdad tengo que tener el Espíritu de verdad. No sé si le ha pasado que a veces uno no entiende muchas cosas del Evangelio, no entiende nada de la vida. De repente hay situaciones y usted dice, pero ¿qué pasa aquí? Pero cuando el Señor está en ti, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, tú puedes recibir la palabra, el Espíritu de verdad. Entonces el Espíritu de verdad te va a enseñar la verdad. ¿Qué va a ser el Espíritu de verdad? Diga conmigo, el Espíritu de verdad me va a enseñar la verdad en cualquier situación. Porque hay alguien que puede estar mintiendo, hay alguien que puede estar manipulando en la familia, hay alguien que puede estar mintiendo en el trabajo, aún en la casa de Dios alguien puede estar manipulando, pero el Espíritu de verdad te va a dar discernimiento de la verdad. ¿Quién es verdadero? ¿Quién es mentiroso? Pero más que eso, te va a ayudar a conocer la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y escuche bien, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Muchas veces no somos libres porque no profundizamos en las verdades de Dios. Porque claro, no es solamente conocer de palabra a Jesús, sino es conocerle verdaderamente. Y hay un espíritu que es el Espíritu de la verdad. Entonces podemos decir que al tener el Espíritu Santo de Dios, voy a tener completa libertad. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero no es la libertad para que usted haga lo que usted quiera. No, porque algunos piensan, ay, aquí tiene que haber libertad, yo puedo hacer lo que yo quiero. No, es libertad para que usted sea libre de lo que a usted le oprime, de lo que a usted le ata, de lo que impide que usted tenga una relación con Dios y lo que le impide que usted pueda dar testimonio de Jesús. Pero mire lo que dice la Escritura, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Esto no es para todos, esto es para sus hijos. Diga conmigo, esto es para mí. Diga, el Espíritu Santo de Dios es para mí. Yo lo puedo recibir. Amén. Hermano querido, el mundo no lo puede recibir, no lo ve, no le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque habita, mora en vosotros. Es decir, que es algo que vive en nuestro interior. Es algo que vive en nuestro interior. Y lo tremendo de todo esto es que dice Jesús, no los dejaré huérfanos, vendrá a vosotros todavía un poco y el mundo no me ve, no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo también, vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pareciera un trabalengua o un enredo. En aquel día, el mundo no me va a ver, pero vosotros me van a ver. Dice el verso 19, usted sabe que la gente que no tiene a Dios no ve a Dios. No entiende las cosas de Dios. Para ellos Dios no existe, pero nosotros podemos verle constantemente. Podemos ver a Dios operar constantemente. ¿Por qué? Mire lo que dice, que el mundo no lo ve, no lo conoce, pero nosotros vamos a estar viendo constantemente el obrar de Dios. ¿Pero por qué? Porque conoceremos cómo es que Él habita en el Padre, y Él en el Padre, y nosotros en Él. ¿Cómo? ¿Cómo? Por su Espíritu. Es decir, que el hecho de que el Espíritu de Dios habite en nosotros es que el Padre mora en nosotros. Jesús mora en nosotros y nosotros estamos en Él.
Amén. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, se lo voy a buscar, vamos a Corintios, vamos, porque ese verso sería bonito leerlo. A Corintios 6, 17. ¿Lo encontró? 6:17. 1 Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cuántos de ustedes se han unido al Señor? Entonces usted es un espíritu con Él. Y ahí se explica cómo es que Él va a habitar en mí y yo en Él, porque somos un espíritu con Él. ¿Lo cree usted o no? Vamos a 2 de Corintios. Dice así, 2 de Corintios 6. ¿Lo encontró? Dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Diga conmigo, soy templo de Dios. Dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré con ellos y seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto que hemos leído aquí? Lo primero es que somos templo de Dios. Somos templo. Los que hemos creído nos hemos unido al Señor. Diga conmigo, me he unido al Señor. Soy un espíritu con Él. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo que está hablando es que hay cosas con las cuales nosotros podemos tener comunión o relación y nos pueden perjudicar. Lo primero, ¿qué? Unirnos a algo desigual. Verso 14. No os unáis con los incrédulos, porque no hay compañerismo. Entonces puede ser que yo, y esto no es solamente de relaciones, de pareja, sino que, por ejemplo, de acuerdo en el trabajo, en la casa, en el día a día, o de cosas que son no con personas, sino de cosas que son pensamientos. Pensamientos de incredulidad, pensamientos de injusticia, pensamientos de maldad. Yo no puedo estarme relacionando, ¿cierto?, con pensamientos de injusticia, pensamientos de maldad, pensamientos de incredulidad, y muchas veces usted se va a dar cuenta que ni siquiera va a poder caminar con ese tipo de personas también que tienen esos pensamientos. No va a poder llegar a un acuerdo. A mí me impacta porque dice, ¿qué acuerdo hay? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y usted es templo de Dios. ¿Qué acuerdo hay? ¿Y qué dice? Porque hay una promesa, yo habitaré en medio de ellos.
y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermano querido, cuando tú eres pueblo de Dios, hay promesas de Dios para ti. Es Dios que va a estar contigo. Es Dios que va a ser tu Padre. Es Dios que va a ser tu Padre. Él va a habitar contigo. Por eso dice la palabra, salid de en medio de ellos. Salid de en medio de ellos, porque yo soy tu Dios, el Todopoderoso. Entonces, qué tremenda es esta palabra. ¿Por qué? Porque dice, límpiate de toda contaminación en tu carne y en tu espíritu, y perfecciona la santidad en el temor de Dios. Claro, porque a todos nos gusta recibir la promesa del Espíritu Santo, ¿sí o no? Que venga el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, lléname. Y yo les he compartido que podemos estar horas cantando, ¿cierto? Canciones. Podemos estar un día entero escuchando música. Pero si yo no tomo decisiones, pero si yo no quiero obedecer a la palabra, porque dice, el que ama mi palabra, el que guarda mi palabra, ¿sí o no? Pero si yo no quiero la verdad en mi vida, porque yo puedo pasar toda una vida engañado. Yo puedo pasar toda la vida engañado. Conversaba con una persona y me decía, pasé 9 años de mi vida engañado. ¿Cuántos de ustedes han sido engañados? ¿Le gusta a usted ser engañado o no? ¿Le gusta a usted que le mientan? ¿Le gusta a usted que lo manipulen? ¿No es cierto? Pero el malo, el diablo, Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo, es bueno para mentir. Es bueno para manipular. Es bueno para engañar. Y si él puede mantenerte engañado un mes, una semana, un día, un año, 2 años, 3 años, engañado, pensando que tú estás viviendo lo que tienes que vivir y no estás viviendo lo que tienes que vivir y te mantiene engañado, él va a estar feliz. Porque mientras tú te mantengas en una mentira, tú no vas a vivir la verdad. Mientras tú te mantengas en una mentira, el espíritu de verdad no va a poder fluir en tu vida. Acuérdense que cuando los discípulos caminos a Maús estaban retrocediendo, ¿por qué? Porque ellos creían que Jesús había muerto. Ellos lo vieron con sus ojos. Jesús murió. Entonces ellos retrocedieron. Cada vez que tú ves cosas con tus ojos y no entiendes las cosas en el espíritu, tú retrocedes. Tú retrocedes en tu vida, en tu propósito, en tus planes, retrocedes. Entonces ellos retrocedieron. Pero cuando Jesús se desapareció, Jesús les siguió el mismo camino, ¿sí o no? Jesús no es que se paró con ellos y los dijo, devuélvanse el tiro. No, se paró con ellos y en su camino caminó con ellos. Y mientras caminó con ellos, ¿qué hace Jesús? Les acompaña, les habla la palabra, y mientras les va hablando la palabra les va abriendo los ojos del espíritu. Entonces, muchas veces cuando tú te equivocas en la vida y sigues tu camino avanza, tu camino sigue. Tú puedes seguir equivocado, tú puedes seguir retrocediendo, tú puedes seguir caminando para donde tú piensas que tienes que estar, donde tú piensas que tienes que ir, y Jesús en su amor y en su misericordia te va a acompañar, pero te va a comenzar a soltar palabras, a soltar palabras, a soltar palabras. ¿Para qué? Para que cuando tú sigas caminando, en algún momento se te abran los ojos. Dile conmigo, he recibido palabra, estoy recibiendo palabra, recibiré palabra, mis ojos del Espíritu se abrirán y voy a ver a Jesús y voy a ver el propósito. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando estos discípulos camino de Maús, ellos recibieron palabra y ya luego llegó un momento de comunión donde iban a partir el pan, y cuando partieron el pan se les abrió los ojos y reconocieron a Jesús. Reconocieron a Jesús. Y cuando ellos vieron que Jesús era el que le estaba hablando, ¿saben lo que hacen ellos? Se vuelven. Todo el camino que habían recorrido, ¿te gustaría a ti devolverte en tu vida? Cuando tú pensaste que estaba bien todo lo que estabas haciendo y después tienes que volverte porque está todo equivocado. Porque Jesús te habló, tú habías avanzado en tu vida acá, aquí, y Jesús te habló, te dijo, no, mira, si esto aquí, esto allá, aquí, y tú entendiste, pum, de vuelta de donde habías salido, de vuelta de donde te equivocaste, de vuelta de donde tenías que estar siempre. Entonces muchas veces nosotros nos equivocamos en la vida y no queremos hacer el camino de vuelta, no queremos devolvernos por orgullo, por soberbia, por altivez, pero hay que reconocer que nos hemos equivocado delante del Señor y hemos tomado direcciones en nuestra vida que no corresponden. ¿A cuánto le está hablando el Señor en esta mañana? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, hermano querido, culpamos a Dios por las relaciones. Tú te relacionaste, tú te empezaste una relación,
Tú empezaste un trabajo, tú empezaste ese trabajo, ese proyecto. A lo mejor Dios te habló desde el principio que no era. A lo mejor tú empezaste con pensamientos que no tenías que pensar, de injusticia, de maldad, de incredulidad. Y tú caminaste y llegaste hasta un punto en que no puedes más. Tienes que devolverte. Sobre todo si sientes que el Señor te está hablando. Amén. Entonces mire a alguien, conéctese con alguien, por favor, con los ojos. Conéctese con alguien, mire a alguien con los ojos. Eso es, mueva la silla, muévase usted, mire a alguien. Y dígale, vuelve al camino que Dios tiene para ti. Amén. Si le escondió la mirada a alguien, hay algo que está escondiendo. ¿Sí o no? Ríase en esta parte, por favor, para que sea humorístico. Hermano querido, cuando nosotros escondemos el camino, el Señor sale en nuestro camino. Amén. Bueno, imagínense, mire qué lindo es el Señor. Esos discípulos estaban retrocediendo, pero el Señor los va a buscar y vuelven al camino. Y esos discípulos se quedaron, porque dice que eran discípulos. Entonces tienen que haber sido de los 12. No dice los nombres de ellos, pero se quedaron y fueron parte de cuando Jesús después se les apareció todo. Y fueron parte después de Hechos 1:8, cuando ellos recibieron poder. Fueron parte de lo que Jesús dice en Juan 14, recibieron el Espíritu de verdad. Fueron parte de lo que hemos leído en Corintios, que eran templo de Dios, que eran un espíritu con el Señor. Es decir que podemos equivocarnos. Podemos tomar un camino que quizás no teníamos que haber tomado. El Señor en su misericordia nos puede hacer volver y recibir todas las promesas que Él tiene para nuestra vida. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Mantenga su mano en el aire y cierre sus ojos. Dígale, gracias papá, porque me has hecho volver del error de mi camino. Gracias porque me has hecho volver del error de mi camino. Yo quiero recibir todas las promesas que tú tienes para mí. Por eso que en esta mañana me limpio de toda contaminación de carne, de espíritu, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han sentido que a veces cuesta buscar? Como que te colocan medio incrédulo, como que comienzas a no creer. Claro, porque seguramente comenzaste a hacer unión con las tinieblas. Comenzaste a hacer cosas malas que no correspondían. Ya Dios te había limpiado de ciertas cosas y volviste a cometer ciertos pecados. ¿Sí o no? Ciertos hábitos. Tomaste decisiones que no tenías que haber tomado. Y como que te cuesta incluso sentir la presencia de Dios. Claro, porque el Espíritu Santo de Dios que estaba en ti se entristeció. Y la Escritura dice, no entristezcáis, no contristéis al Espíritu Santo. Yo quiero que usted sepa que el Espíritu de Dios está en ti. Amén. Dígale a su hermano, el Espíritu Santo está en ti. Está en ti, hermano. Está en ti. Pero no lo tienes que entristecer, dígale. No lo tienes que contristar. ¿Por qué? Porque es una persona. Y todos nosotros, hermano querido, cometemos errores. Aquí nadie es mejor que otro. Pero tú tienes que estar consciente que la medida de errores que tú vas cometiendo, tú eres templo de Dios. Y mientras más tú dejas de creer, cometes injusticia, comienzas a orar mal, tomas acuerdo con las tinieblas, más se apaga Dios en tu vida. Mientras más tú te alejas de Él se apaga en tu vida. Pero cuando tú decides por Él, decides, yo voy a ser luz, yo voy a hacer justicia, yo voy a ser creyente, yo voy a ser hijo de Dios. Él comienza a alumbrar en tu vida. El Dios Todopoderoso va a andar en medio de ti. Cuando tú decides, yo me voy a limpiar de todo lo que me contaminó, mi mente, mi pensamiento, aún mi cuerpo. Porque sabe que cuando nosotros cometemos errores, aún hasta nuestro cuerpo está contaminado. ¿Sí o no? La persona se pone más vieja, más fea, más mañosa, sí. Tú lo ves y dices, oye, el demonio que anda ahí feo. Porque tú te das cuenta al tiro, sí, tú te das cuenta al tiro que algo lo tomó. ¿Sí o no? Mire a su hermano que está al lado, dígale, ¿qué demonio te...? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Participe, por favor, participe ya. La que estaba endemoniada de atrás, por favor, participe. Los de arriba están calladitos nomás, Lucita. ¡Suéltalo!
Hermanos queridos, ¿sabe que los espíritus inmundos toman nuestra mente, nuestro pensamiento y afectan nuestro cuerpo? Yo me asombré en la semana de avivamiento que tuvimos porque mientras estábamos ministrando liberación, algunos fueron sanados en la liberación, no en la oración por sanidad. No en la oración por sanidad, sino en la oración por liberación. ¿Qué quiere decir eso? Que los espíritus estaban oprimiendo con enfermedades. ¿Se da cuenta usted o no? O sea, no es necesario una enfermedad puede afectarte solamente porque es cuerpo, sino que hay espíritus que están ahí, que oprimen. Entonces muchas veces cuando nosotros comenzamos a caminar en incredulidad, puede venir un espíritu de enfermedad, porque abrimos una puerta. Cuando comenzamos a caminar en tiniebla, puede venir un espíritu de opresión, que te empieza a oprimir tu vida, depresión, angustia. Cuando tú abres puertas, por ejemplo, de acuerdo con Belial, con los ídolos, puede venir toda clase de dolencia a tu cuerpo, porque quedas expuesto. Pero una vez que viene Cristo, Él comienza a hacer todo fuera y viene sanidad en tu cuerpo, sanidad en tus emociones, sanidad en tu pensamiento, sanidad en tu espíritu. Hermanos, los espíritus inmundos, las tinieblas son malas, te oprimen. Te oprimen. Por eso es que es importante, Juan 14, amar la palabra, vivir en la palabra. ¿Por qué? Porque entonces seremos un espíritu con Dios. Y qué lindo es ser un espíritu con Dios. ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Vamos a leer Juan 14, verso 23. 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús se le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Qué hay que hacer? Guardar su palabra, vivir su palabra. Lo leímos en Santiago. Escuchar la palabra, estar atento en la palabra, perseverar en la palabra, ser un hacedor de la palabra. Dice: el que guarda mi palabra, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada. Por eso es que nosotros decimos, yo no quiero que Dios me visite, yo quiero que Él viva en mí. Yo no quiero que Él venga y me toque, yo quiero que Él constantemente esté en mí. Porque Él, cuando constantemente está en ti, hermano querido, Él está viviendo en ti. Él te está tocando todos los días, Él te está ministrando todos los días. Tú te acuestas por la noche y Él está contigo, te levantas por la mañana y Él está ahí. Él te ministra en medio del sueño. Si viene una opresión, se va en el nombre de Jesús, porque Él está constantemente en ti, está viviendo en ti. Es Emmanuel, es Dios con nosotros y Dios en nosotros. Claro, pero cuando alguien no tiene a Dios, y claro que quiere que lo visite porque quiere a Dios. Pero nosotros deberíamos ser la gente consciente que Dios mora en nosotros, habita en nosotros y nosotros en Él. Amén. Diga conmigo: Dios habita en mí y yo habito en Él, por medio de la palabra, por amar la palabra, por vivir en la palabra, por hacer la palabra, por perseverar en la palabra. Entonces es este libro que está aquí, la Biblia, que si yo le doy valor, porque tú puedes no darle valor, tú puedes no leerla, tú puedes no amarla, pero cuando tú comienzas a amarla, cuando tú comienzas a vivir por ella, Dios comienza a vivir en ti. Amén. Y a través de aquí sale el espíritu de la verdad. Y a través de aquí tú te das cuenta lo que está bien, lo que está mal. La decisión que tienes que tomar, la opresión que estás sintiendo en el corazón, el engaño que estás viviendo o que te estás autoengañando. Y todas las cosas salen por la palabra. Dice el verso 24: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué es lo otro que hace el Espíritu Santo entonces? Nos enseña. Nos enseña todas las cosas, porque hay cosas que usted no sabe, nadie lo sabe todo, pero el Señor te va enseñando a través de su Espíritu. Por eso es que dice Juan ahí en sus cartas, dice: ustedes no tendrían necesidad que le enseñaran todas las cosas, porque ustedes tienen la unción del Santo.
Mire, ¿sabía usted que si usted viene a la palabra con el espíritu correcto, el Señor te enseña? ¿Y no habría que estar incluso enseñando tanto? Sí, tendrían que haber pastores, tendrían que haber maestros, evangelistas y todo lo demás para predicar y hacer la obra, pero sería más fácil. Sería más fácil porque tú te encontrarías con cosas que la estarías haciendo, y incluso más, a veces sin leer la palabra, tú actuarías por el Espíritu en el Espíritu. Yo recuerdo que cuando me convertí, y después obviamente me han pasado otras experiencias, yo hice cosas que ni siquiera sabía, como pedir perdón. Y después cuando estaba como creyente ya hice cosas sentí de dar cosas y las hacía sin que me dijera la palabra, y después me di cuenta que la palabra decía que había que ayudar al que estaba en necesidad, pero yo no sabía. ¿Me entiende? Y sin saber que tenía que santificarme, empecé a separarme de las cosas que tenía que separarme. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en el Señor, el Espíritu de Dios entra en ti. Y de una manera automática, el Espíritu de Dios fluye en ti. ¿Amén? El problema es cuando yo fluyo en el Señor y el Espíritu de Dios está en mí y me habla, pero aún así yo desobedezco lo que Él tiene que hacer conmigo o lo que yo tengo que hacer en Él. Entonces coloque su mano en su corazón y diga conmigo: el Espíritu Santo de Dios está en mí y Él me enseñará todo lo que tengo que hacer. Amén. Hermano, hay momentos difíciles que tú no sabes lo que tienes que hacer, pero viene el Espíritu de Dios y te enseña. Pero no solamente te enseña, sino que te recuerda lo que Jesús dijo. Y a veces, ¿cómo el Espíritu Santo te puede enseñar lo que Jesús dijo? Porque tú vienes a la iglesia y escuchas una palabra, ¿sí o no? Es Jesús enseñándote por la palabra. Es el Espíritu Santo de Dios enseñándote por la palabra. Pero también puede ser que tú leíste la Escritura en la semana, o puede ser que tú leíste y te olvidaste, viniste al culto y te olvidaste de la palabra, pero cuando el Espíritu de Dios está en ti y te necesita recordar una palabra, te puede recordar un mensaje, te puede recordar una predicación, te puede recordar una lectura que tú hiciste y te trae la palabra a tu mente. Y Él te recuerda la palabra para la ocasión específica. Él te trae el rema, lo que tú tienes que escuchar de parte de Dios para la situación que estás viviendo. Y ahí es donde viene lo siguiente. Verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces cuando el Señor está obrando en tu corazón, tú comienzas a ser enseñado por Él, Él te recuerda sus palabras, Él te guía, te da dirección, pero tú comienzas a tener paz. Paz. ¿Cuántas veces hemos estado sin paz? ¿Te ha pasado eso, no? Sin paz. Pero cuando el Señor te comienza a guiar por el Espíritu de verdad, que te da dirección, que te enseña la verdad, que te enseña todas las cosas, que te recuerda las palabras de Jesús, ese mismo Espíritu ahora comienza a darte paz. Dígale a su hermano: paz de Dios para tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia. Amén. ¿Cómo tú puedes saber que alguien que no tiene el Espíritu de Dios? Alguien que siempre anda en conflicto, siempre anda peleando, pelea en el trabajo, pelea en la familia, pelea en la iglesia, pelea en todo lugar, es conflictivo, iracundo. Y eso le acompaña a veces soberbia y orgullo, casi siempre. Pero cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, tú ves una persona pacífica, tú ves una persona mansa, que puede haber una situación complicada y la persona va a actuar quieto. No va a tomar decisiones precipitadas porque el Señor le va a enseñar. Porque ve que cuando uno se enoja, uno al tiro decide mal, ¡pum! ¿Sí o no? Cuando el esposo y la esposa se enojan, ¿cuál es la peor decisión? Me voy de la casa. ¿Cierto? Cuando el hijo se enoja, ¿cuál es su peor decisión? Me voy. ¿Sí o no? Cuando el hermano se enoja en la iglesia, me voy de la iglesia. Porque la peor decisión siempre es irte. De tu hogar, de tu familia. ¿Por qué es la peor decisión?
Porque es la decisión sin paz. Entonces cuando usted está en crisis, en un momento difícil, no hay que tomar decisiones de salida, sino que hay que permanecer para que Dios te dé la dirección. Amén. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Bueno, entonces, después de todas estas enseñanzas, hermano querido, Jesús enseña de la vid verdadera. Después de esta enseñanza, Jesús dice, 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré. ¿Por qué? ¿Qué dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Vaya al verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire, aquí el secreto es este. ¿Queremos dar frutos para el Señor? ¿Quiere usted dar frutos para el Señor? ¿Quiere usted glorificar a Dios? Permanezca en la palabra. Obedezca la palabra. Si hay cosas que tú no sabías, yo te digo algo, no es necesario que el predicador o tu discipulador te enseñe, la unción te la va a enseñar. Pero si tú desobedeces porque sabías y desobedeciste y sabías que no tenías que hacer y lo hiciste, ya va a tener consecuencias. En algún momento, por decidir luego bien por la palabra, puede que te toque llorar, puede que te toque sufrir, puede que te toque retroceder todo lo que avanzaste, pero es la consecuencia de no haber sido obediente. Porque si tú ya sabías, lo mínimo que tenías que hacer es obedecer. Porque Santiago dice, oidor, no solamente oidor, hacedor. ¿Y qué pasa? Que el que no obedece, su alma es casada, es engañada. Lo leímos, ¿cierto? Es engañada. ¿Por qué? Porque entre Cristo y Belial, entre la injusticia y la justicia, entre la luz y las tinieblas, no hay acuerdo. Y tú eres templo de Dios. Entonces, qué tremendo es poder entender que si yo permanezco en la palabra, esa palabra va a hacer que el Espíritu de Dios fluya en mí, fluya en mí, fluya en mí, crezca en mí. Y por favor no se confunda, porque no tiene que ver con que tú seas famoso como cristiano o con que tú tengas mucha plata o que estés completamente sano, porque tú puedes ser una persona de pocos recursos y aún así ser amigo de Dios. ¿Sí o no? Porque no es que Dios es amigo de ricos. Dice que el Evangelio ha sido dado a los pobres. ¿Por qué? Porque a los ricos les es difícil entrar en el reino de los cielos, porque no quieren soltar la riqueza. Tú puedes estar enfermo y ser amigo de Dios. Amén. Porque la enfermedad no excusa o no te limita a ser amigo de Dios. Entonces tú puedes estar en la peor condición y continuar una relación con Dios y el Espíritu de Dios estando en ti. Tú puedes estar en una prueba difícil, pero el Espíritu de Dios está ahí. Amén. Y dice, si ustedes guardan mi palabra, ustedes permanecen en mi amor. Yo he guardado las palabras de mi Padre, por eso permanezco en su amor. Y el secreto de la vida de fe es el amor. Porque la fe obra por el amor. Y el Hijo se entregó por amor. Y el Hijo se fue por amor para que viniera el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios obra por el amor. Porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y lo mayor de todo es el amor. ¿Y cómo es el amor? Sabemos cómo es el amor. Sufrido, benigno, misericordioso. Pero eso yo tengo que vivirlo para con Dios.
Si yo amo a Dios, tengo que sufrir ciertas cosas, tengo que esperar ciertas cosas, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a ello para terminar. Vamos a ello, a la lectura inicial, y ahí terminamos. Vamos a ello. A partir del verso 8, dice, pero recibiréis poder. Entonces ya vimos cuáles son las clases de poder que vamos a recibir, ¿cierto? ¿Sí o no? Poder para conocer la verdad. ¿Sí o no? ¿Poder para qué? Para conocer la verdad. ¿Pero poder para qué? Para que Él esté en nosotros y nosotros en Él. ¿Sí o no? Poder para ser templo de Dios. Amén. Poder para tener victoria sobre las tinieblas, sobre la injusticia, sobre la incredulidad. ¿Cierto? Poder para conocer lo que tengo que hacer, para recordar lo que tengo que hacer. Poder para llevar fruto. Poder para amar. Y poder para testificar, que es lo que leímos aquí, ¿cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Qué pasa, hermano? Que muchas veces nosotros nos quedamos mirando al cielo, nos quedamos pegados con las cosas del cielo y quedamos mirando hacia arriba. Pero los ángeles le dicen, ya, dejen de mirar solamente al cielo. Porque muchas veces nosotros pensamos, oh, Señor, me quiero ir de esta tierra, quiero morir, quiero partir, mucho sufrimiento aquí y allá. Y tú no mueres nunca porque no es tu tiempo. Y estás mirando al cielo y quieres estar con Él. Y bueno, hay personas que solamente hablan del cielo, del más allá, pero se olvidan del más acá. Se olvidan de que estamos en esta tierra. Se olvida que todavía tenemos vida. Entonces, mientras tengamos vida, tenemos que dejar de mirar y estar pegados en el cielo. ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces volvieron, verso 12, a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, en camino de reposo un día. Y entrados subieron al aposento. Bueno, el verso 13 está con los nombres, ¿cierto? Pero verso 14, ¿qué dice? Todos estos perseveraban en la oración y ruego. Amén. Con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Perseverar en la oración, en la búsqueda de Dios. Ese es el secreto, es perseverar en la búsqueda de Dios. Y los nombres que están en el verso 13 son todos los discípulos. Mire, se juntaban todos los discípulos y perseveraban en la oración. Pero cuando tú ves, por ejemplo, el capítulo, avancemos un poquito, por favor, el capítulo 2, verso 46. 44 primero, por favor. 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Con quién me tengo que juntar? Con los que creen, con los creyentes, es decir, con la justicia, es decir, con la luz, es decir, con los templos de Dios, es decir, con la verdad, con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. Si yo quiero perseverar en las cosas de Dios, yo tengo que apegarme a esa gente. Porque si yo me junto con el que no cree, es lo mismo que leímos en Corintios. ¿Qué comunión hay? Yo voy a estar queriendo hablar de Cristo y el otro va a decir, se va a reír de mí. ¿Sí o no? Yo voy a estar queriendo, no sé, que oren por mí y el otro me va a maldecir. Puede ser mi amigo, puede ser un familiar, puede ser cualquiera. Pero dice, ellos estaban juntos, los que creían estaban juntos. Diga conmigo, me voy a juntar con gente que cree. ¿Amén? Sí, con gente que cree. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión. Tenían en común las cosas. No hacían que las cosas fuesen suyas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo veía la necesidad en la persona que estaba junto, que creía, yo le ayudaba. Eso es lo que hacían ahí. Pero verso 46, vamos con el 46.
y perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo, y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era gente que se reunía en la casa de Dios, pero era gente que en sus casas perseveraban buscando a Dios. O sea, no es solamente aquí, diga conmigo, no es solamente aquí, sino también en mi casa. ¿Sabía usted que si usted cree en Dios y usted se junta con gente que cree en Dios, después usted puede juntarse con gente que no creía pero que quiere creer? Porque hay gente que no creía pero que quiere creer. Y esos te van a ver a ti como un referente. Te van a ver a ti como un creyente. Te van a ver a ti como luz. Te van a ver a ti como pueblo de Dios. Te van a ver a ti como templo del Espíritu Santo y se van a querer juntar contigo. Pero como no hay culto todos los días, te va a tocar reunirte con ellos en casa y perseverar y compartir. Porque no es solamente hablar de la palabra, sino si tú ves la necesidad, suplir la necesidad. Amén. Y compartir, tener la comunión. Bueno, verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una de las cosas que, hermano querido, nos perjudica a nosotros que hablamos mucho y no ayudamos cuando tenemos que ayudar. No extendemos la mano cuando tenemos que extenderla y no tenemos para qué gritarlo al viento, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y lo otro que nos perjudica es que pensamos que la vida de fe es solamente en la iglesia. Y nos olvidamos de la vida de fe en la casa. Eso es lo que nos pasa. Pero cuando nosotros entendemos los principios, Dios se mueve. ¿Y qué hace el Señor? Cuando ve que un pueblo está ayudando, está orando, está enseñando a otro, comienza a añadir personas que quieren buscar de Él. Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo, en el nombre de Jesús voy a perseverar en el templo, por las casas, voy a compartir con alegría, sencillez de corazón, me voy a juntar con la gente que cree, voy a alabar a Dios y voy a tener favor del pueblo. Y tú vas a añadir cada día a más personas a través de mi vida. Amén. Amén. ¿Le gustaría que a través de tu vida más gente buscara a Dios? Que fueran añadidos, que alguien dijera, porque este hermano yo lo vi, buscaba a Dios y que yo quise hablar con él y tú lo ayudaste, tú le encaminaste, se juntó contigo y creció en fe. Gloria a Dios, sería bonito. Pero cuando tú piensas que solamente es aquí, tú puedes venir, tú puedes traer a otro, pero si él te ve en un mal ejemplo, no es recíproco, no hay un acuerdo en lo que tú vienes a hacer a lo que tú haces. Entonces por eso tenemos que mostrar a Cristo en nuestra vida. Amén. Bueno, cierren sus ojos, pónganse en pie por favor. Vamos a orar por esta palabra. 2, 3, estamos con el micrófono bien, Lucito, ¿cierto? Ya. Pónganse en pie por favor. Y vamos a hacer, antes de orar por la palabra, no corte todavía, Lucito, por favor. Me gustaría hacer por lo menos 2 hermanos que nos dijeran lo que ellos pudieron recibir por la palabra en este día. Amén. Yo le acerco el micrófono, le voy a pedir a mi hermana Margarita. Hermana Margarita, ¿qué fue lo que el Señor ministró a su corazón en este día por la palabra? A ver. Bueno, cuando usted decía que no solo en el templo, sino por las casas, sin duda sentía que el Señor me decía a mí, porque ya no estoy haciendo mi hoja y el otro día decía que no le iba a hacer. Entonces era como que Dios hablaba muy profunda en mi vida y decía, en esta palabra y yo sé que la tengo que hacer, pero a veces uno dice, ¿y para qué la voy a hacer si tanto tiempo que uno está con la gente y a veces uno quiere resultados al tiro? Pero el Señor me decía que
También me hablaba al corazón que cuántos años estoy yo acá y todavía Dios todos los días me dice que me equivoco. Pero a veces uno cuando trabaja con la gente quiere que la gente cambie el tiro. Entonces yo creo que en esta hora el Señor me ha dicho que sí tengo que trabajar con mi familia, seguir trabajando con mi familia y con mis vecinos que iban. Y sin duda la palabra hoy día fueron muchas cosas que hablaron a mi vida, ¿cierto? Yo la sentía cuando usted dijo que a veces la gente se enojaba, yo sentí que la palabra era toda para mí. Eso, pastor. Qué hermoso como Dios habla. Nosotros no habíamos conversado nada, ¿cierto, hermana Margarita? Y eso es lo bonito porque el Señor habla, no es que Dios o que uno vaya a conversar con la persona, es Dios hablando. Amén. Vamos a decir a Valesca, a ver. Amén. Bueno, como yo la palabra la recibí de otra forma, porque cada uno la recibe de una forma distinta. Yo hace unos días atrás, un tiempo, se me venían pensamientos de cómo era mi vida pasada. Y tenía unos pensamientos profundos y pensaba y me acordaba de ciertas cosas. Y claro, pues yo me iba a mi oración y el Señor me decía, así como empezaste, yo también te puedo volver a retroceder y empezar desde ahí. Y cuando usted dijo que uno podía volver atrás y volver a empezar todo de nuevo, es como que se me pararon los pelos, porque recibió confirmación de parte del Señor. Qué tremendo. O sea que el Señor ya te está advirtiendo que cuidado que podías retroceder y empezar de cero, una cosa así. Mira, qué bueno. Es bueno el Señor, por hermano. Y por último, nuestra hermana Mayra. Bueno, el Señor me hablaba muchas cosas de los pensamientos que han habido en mi corazón, que me han estado oprimiendo, que no me dejan avanzar, y también en el servir, porque a veces igual yo he tenido el deseo de abrir mi casa y decía, ¿yo cómo lo voy a hacer? Yo que no sé nada, yo que no sé, pues empieza a mirar muchas cosas uno, pero en este tiempo el Señor me está llamando a servir, a hacer las cosas que Él me ha dicho y a escuchar a su Espíritu Santo que está a mi lado. Y las cosas que yo creo que no se pueden hacer o que Él como que me ha dicho ya tanto tiempo por su palabra, que debo hacerlas y que voy a creer en Él y seguir adelante. Qué hermoso. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Levante sus manos al cielo. Padre Celestial, por esta palabra, en esta mañana, queremos transformación para nuestra vida, para nuestro corazón. En el nombre de Jesús, queremos ser llenos del Espíritu Santo, por lo cual queremos obedecer tu palabra y amar tu palabra y ser iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a orar. ¿Está ahí todavía conectado, Lucito, no? Sí. Vamos a orar primero por la gente que está ahí. Vamos a juntar nuestra fuerza espiritual y extienda la mano, por favor, por la fe. Extienda las manos por la fe. Tenemos gente que está en cuarentena, tenemos gente que está positivo en el virus, tenemos ahí gente que está en el proceso saliendo. Amén. Tenemos a gente que está en procesos de salud también, de recuperación, gente que está delicada, gente que ha salido recién de pabellón, ¿cierto? Tenemos tantas cosas, tantos hermanos. Extienda sus manos por la fe y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros hermanos en este día, en esta hora, por los que están ahí, Señor amado, en casa, haciendo sus cuarentenas, luchando con este virus. Todo virus caiga por tierra, toda fiebre desaparezca en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Toda fiebre caiga por tierra en el nombre de Jesús, se disipe toda enfermedad. Señor, la respiración se regule en el nombre de Jesús, la saturación se regule en el nombre de Jesús. Señor, venga recuperación en el cuerpo físico de mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate poderosamente por el poder del Espíritu, por el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Trae, Señor amado, sanidad. Vencemos por la fe todo virus caiga por tierra. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Señor, oramos también por nuestros hermanos que están en proceso de recuperación en casa. Señor, diferentes enfermedades, diferentes cosas que han estado oprimiendo. Señor, operaciones también, Dios amado, que se han hecho y se han realizado. Tengan pronta recuperación. En el nombre de Jesús, venga recuperación sobre los huesos, sobre la espalda, sobre operaciones. En el nombre de Jesús, Señor, trae tu gloria tocando vidas, tocando corazones. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Señor, por el poder del Espíritu Santo. Y oramos en el nombre de Jesús por los que están en este lugar. Cierra sus ojos y comienza a orar. Vamos a reprender todo espíritu de tiniebla en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que está operando, Señor, sobre los hermanos, los que están presentes, los que están conectados, no hay límite de distancia. En el nombre de Jesús reprendemos todo pensamiento de tiniebla, todo espíritu de tiniebla. Suelta la mente, suelta los pensamientos. Te vas fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Vamos, comienza a luchar ahí en tu lugar y comienza a decir: fuera todo pensamiento de tinieblas. Vamos, fuera todo pensamiento de tinieblas sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mi vida. Retrocede, cae por tierra en el nombre de Jesús. Vamos. Dígalo, pensamiento de tinieblas, pensamiento de maldad, todo lo que quiere oprimir, todo lo que quiere estar, todo lo que quiere estancar el propósito de Dios, el llamado de Dios en mi vida, cae por tierra. Suelta ahora, suelta los pensamientos, suelta los cuerpos, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Vamos, coloca una mano sobre su estómago. Coloca una mano sobre su estómago, uno sobre su cabeza y comienza a orar. En el nombre de Jesús, todo lo que está trayendo dolor de cabeza, migraña, todo lo que está trayendo un dolor incesante en el estómago, en el nombre de Jesús, toda opresión en el cuerpo, todo dolor en la espalda, toda mentira, todo engaño, toda manipulación, cae por tierra. Toda adicción, adicciones, hábitos ocultos, pecaminosos que nadie sabe que son opresiones de maldad, que son mentiras de la tiniebla, caen por tierra, se van en el nombre de Jesús. Sos libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos. En el nombre de Jesús, caen por tierra. Se van en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Rabba Shetere mandará. Vamos, suelta la lengua del Espíritu si puedes hablar. Rabba Sotorobo. Se van en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús. Eres libre 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 en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús, todo lo que oprime, todo lo que ata, todo lo que estanca, eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre toda tristeza, toda amargura, en el nombre de Jesús. Rabba Shetara Mandoro, Rebarobo Sendara Manaya. También los que están conectados son libres en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, libertad para la mente, libertad para el pensamiento, libertad para el corazón, libertad para fluir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sí, Señor, que el fuego de Dios consuma todo pensamiento. En el nombre de Jesús, todo espíritu de tiniebla. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, eres libre para buscarle, eres libre para seguir, eres libre para avanzar. Rabba Shenemana, Esheremanaya. Todo pensamiento de derrota, de fracaso, pensamiento de muerte cae por tierra. Eres libre, eres sana, sana de toda dolencia sobre tu espalda. Rabba Shenamandoro, Ribana Surikandara. Sí, Señor, la angustia del corazón, tristeza y amargura retroceden y caen por tierra. Todo lo que oprimía el corazón se va. En el nombre de Jesús, Rabba Shenemandoro, Remanazo. Ahí está el fuego de Dios sobre tu vida, el fuego de Dios sobre tu cuerpo, varón. Ramaneno Sorobo Queré y Rimana Sendoro. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, nueva fuerza. Todo lo que oprimía, Señor, pensamiento en su mente, en su corazón, cae por tierra. En el nombre de Jesús viene un gozo nuevo sobre su vida, un gozo nuevo sobre el corazón. En el nombre de Jesús, sí, Señor, sí, Señor. Fuerzas nuevas sobre sus piernas. Rabashetene mandoro, Ribana masurikena mastore, Remana y surikandoro. Padre, en el nombre de Jesús,
Todo dolor de oído desaparezca. Toda migraña desaparezca. She, kato, viana, todo estrés, ansiedad. She, bato, kenei, masuri. Ahí está Dios. Ahí está el fuego de Dios. Sí, Señor, gracias, Padre. Ahí está el fuego descendiendo desde tu cabeza. En el nombre de Jesús. Eres libre para buscarme, para seguirme, para servirme. Sharabamanere suribana. Toda mentira de las tinieblas cae por tierra. Eres libre. Todo lo que retrocediste comienza a avanzar desde este año. Shabano, Rimana, Surike, no más Surikandara. Gracias, Padre. Siga orando, siga orando, siga orando en su lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va todo pensamiento de tiniebla. Se va toda opresión. Retrocede toda maldad. Retrocede todo lo que quiere mentir, engañar y estancar el corazón. Ramano Shemano Nene. El Espíritu de verdad está entrando. El Espíritu de verdad está entrando. El Espíritu de verdad está entrando más profundo. El Espíritu de verdad está entrando más profundo en tu corazón, en tu mente, en tu pensamiento, y está limpiando la casa. Tu vida como casa. Remanás turibara. Sé libre. Shana mandoro. Remania suri kandana. Todo retroceso cae por tierra. Todo estancamiento cae por tierra en esta mañana. Eres libre para buscar al Señor, no para retroceder. Todo lo que el enemigo, argumentos, mentiras, engaños, todo lo que el enemigo había traído sobre tu mente para estancarte, para retroceder y para no buscar, esta mañana cae por tierra. Sheba Masurika. Eres libre de todo yugo de opresión. Sí, Señor, sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena, se corta toda ligadura. En el nombre de Jesús, Rama Shene Miana, Robo Shetene Manaya Suri Kandara. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo. Atráela y llámala a ti. En el nombre de Jesús. Rabba Shetena Masuri Kandara. Ramanai Suri Kandara. Padre, que el Espíritu de verdad, que el Espíritu que guía toda verdad y toda justicia, venga, venga, venga sobre la vida, Señor amado, de este varón de Dios. En el nombre de Jesús, que el fuego de Dios, que el fuego de Dios, que la presencia de Dios, Señor, consuma su vida. La pasión en su corazón sea un hombre lleno del Espíritu Santo. Que toda mentira, que todo engaño, que todo lo que el enemigo quiere manipular y obrar en su vida caiga por tierra. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, y que haya libertad, libertad, Señor, libertad para fluir, libertad para crecer en la gracia, Señor, de lo que tú tienes preparado en este tiempo. En el nombre de Jesús, todo retroceso caiga por tierra y venga avance, venga avance, venga avance en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levante su mano al cielo. Levante su mano, suelte la lengua del Espíritu. Si el Señor te ha tocado en esta mañana, si el Señor ha traído libertad en esta mañana, suelta la lengua del Espíritu ahora. Y Riamana y Suri, y recibe llenura del Espíritu de Dios, llenura de su presencia, llenura de Él. Vamos, que esa pasión, que ese fuego, que ese anhelo por su presencia, anhelo por su obra, anhelo por su casa, anhelo por lo que Él tiene para ti. Puesto que tenemos tales promesas, los limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tienes un espíritu libre. Hoy en esta mañana te vas con un espíritu libre, un espíritu libre, un espíritu libre para adorar, un espíritu libre para crecer, un espíritu libre para fluir. Abre tu boca un momento, dale alabanzas, alábale. Alábale. Eso es. Gracias, Jesús. Eso es, derrama tus lágrimas.
Derrama tus lágrimas. Él está ahí. Los que están conectados todavía, reciban ahí presencia de Dios. Los que están en las cuarentenas, los que están en proceso de recuperación, reciba ahí llenura del Espíritu Santo, un toque de Dios para tu vida. Por cuanto has recibido esta palabra en tu corazón, que el Señor te ministre. Eso es, llora. Si tienes que llorar, llora. Vamos. Hay libertad para llorar. Toda lágrima de opresión ahora fluye. Toda lágrima producto de la amargura, ahora hay libertad. Porque mientras llora, el Señor está liberando. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es. Ahí está el Señor, ahí está. Ahí está tocando. Ahí está tocando. Sopla, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Y para estar sellando este tiempo de oración, le voy a pedir que se acerque a alguien y ores por él y levante una oración. Vamos, muévase de su lugar y vaya donde alguien que el Señor te dirija y levante una oración sobre esa persona. Amén. Muévase de su lugar. Eso es, muévase. Venga a orar, venga a orar. Eso es, muévase de su lugar. No solamente espere que alguien vaya a orar por ti, sino que tú muévete y ve a orar por alguien. Eso es. Eso es, fluye en la oración, fluye en la oración. Fluye en la oración. Amén. Desde ya nos despedimos de los que están ahí conectados. No sé si estábamos ya conectados. Sí, nos despedimos. Siga fluyendo, siga recibiendo. Nosotros seguimos acá ya.
por ella.